Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Hay dudas de que los siglos y construyeron la época dorada del demonio y de la proliferación del descrimiento. Se hizo muy corriente que los religiosos acusaran al demonio de ser el culpable de las tentaciones y los pecados, como también de los males, las enfermedades y las desgracias, que consciente o inconscientemente sembraron el miedo y el terror entre la población. Tanto Dios como el demonio, las fuerzas del mal, estaban presentes en la vida cotidiana de la gente. En tanto ellos decidieron el bien y el mal, uno de los poderes más extraordinarios del demonio era que podía llegar a apropiarse de las personas, hasta someterlas a grandes mortificaciones para conseguir su voluntad y llevarlas a cometer pecados graves. Innumerables hombres y mujeres de Europa y América vivieron la singularidad experiencia de sentirse poseídos por el demonio. Llama la atención que en muchos casos fueron religiosos los que manifestaban en sus actos extraños y sus palabras delirantes la presencia de una fuerza sobrenatural que los gobernaba. Aunque resulta sorprendente, los monasterios fueron lugares frecuentes por el demonio. La exaltada espiritualidad, los rezos, la devoción y las provocaciones de las monjas y los monjes no conseguían cerrar las puertas a los demonios. Los posesos y posesas, ciertos o falsos, proliferaron en el mundo católico. Una novedad la ofrecían las posesiones demoníacas colectivas en los conventos de mujeres. Aunque estos fueron una excepción, algunos son extraordinarios. En Europa, la más conocida ocurría en el monasterio de las monjas ursulitas de Loudun, un pequeño poblado francés. Sobre este caso lleno de dramatismo y especularidad, que terminó en la muerte en la hoguera del confesor Grandier, se hacen escritos notables, ensayos históricos y textos literarios, de los cuales nombro específicamente los de Michel de Certeau y Aldous Huxley, respectivamente, que analizaron con sorprendente agudeza el complejo entramado de poderes que enfrentaron allí. En el contexto hispanoamericano, el único conocido fue lo ocurrido en Trujillo, Perú. La singularidad de este acontecimiento también atrajo la curiosidad y el interés de distintos historiadores, en este caso buscando aproximados a tan excepcional suceso apoyado en los expedientes inquisitorios, al que dio lugar en las lecciones historiográficas que se han elaborado. Nuestra protección no es formular una nueva teoría sobre las posesiones demoníacas colectivas, sino ofrecer una explicación plausible del fenómeno vivido por las monjas trujillantas. El mundo hispanoamericano no era ajeno a la propagación de la gurú del demonio. La evangelización de los indígenas fue el escenario privilegiado de divulgación de las existencias del demonio. De México a Chile, su gurú representaba en los murales de las iglesias y conventos la explicación dual de las fuerzas que controlaban el universo, sustentadas en la existencia de Dios y de su contraparte, el diablo. Fue el esquema mental trasladado del Nuevo Mundo. Así que cuando se empezó a dar las extrañas manifestaciones en las monjas del convento de Santa Clara de Trujillo, pequeña población de la costa norte de Perú, todos coincidieron en nombramientos como demoníacas. En el presente escrito de este capítulo, narraremos los sucesos ocurridos e intentaremos analizar, a partir de la documentación inquisitoria que el hecho generó, el contexto social y cultural que dio lugar a tan singular fenómeno. Aunque el número de monjas obsesionadas por el demonio varía, pues algunos hablan de otros de cientos, y es que sus extraños comportamientos, sus movimientos, sus visiones, sus relatos cargados de erotismo y los
Los cambios en sus voces provocaron un estado de alarma en toda la provincia y en general, en todo el reino de Perú. La intervención del Tribunal de Inquisición, siempre cauteloso con esa manifestación, en especial si se daban en mujeres, así fueran religiosas, buscó neutralizar los rumores y reprimir los excesos. Pronto se hicieron visibles los conitos, y entre las órdenes franciscanas y dominicanas, los prejuicios hacia indígenas, negros y mulatos, y en general, la importancia que tenían la experiencia sobrenatural entre la población. Las dudas y contradicciones entre los calitadores Santo Ocio, como también entre las innumerables personas que dieron declaraciones, revelan la incertidumbre y poca certeza que se tenía sobre las posesiones demoníacas. Las sentencias decretaban contra los supuestos enviantes, más que medir y explicar lo ocurrido. Mantuvieron el suspenso, la ansiedad y la angustia por el príncipe del mal. El principal argumento es que la posesión demoníaca de las monjas de Trujillo, más allá de ser un fenómeno propio de la espiritualidad cristiana postridentina, es un caso característico típicamente coloniales, no tanto porque sucedieron en un convento femenino más que distinto, ni porque se enfrentaron dos importantes órdenes religiosas para su control espiritual, como porque pronto se culpó y acusó a indígenas de ser los causantes de introducir al diablo en el convento. Se trató de una nueva manipulación de la representación colonial de la cultura y la espiritualidad indígena. Adicionalmente, como Proca observase las características onómicas de los demonios que las monjas nombraban acerca de las visiones oníricas, hacia claras referencias de hombres negros y mulatos, una población, por cierto, muy numerosa en la región. Los demonios, desatados a comienzos del mes de noviembre del año, una carta del comisario de la ciudad de Trujillo dirigida al Tribunal del Santo Ocio de la Inquisición informaba de los grandes temores que se vivían por la espiritualidad, que malos espíritus que atacaban a las monjas del convento de Santa Clara. Según decía, estos se habían apoderado del cuerpo de entre y de monjas, hecho que había generado gran alarma en la ciudad, y aunque no podían precisar si estaban endemoniadas, maleciadas o hechizadas, se había realizado grandes penitencias, sacramentos y procesiones con las imágenes del Santo Cristo de Guana de Burgos y de Nuestra Señora del Rosario. Y para el siguiente viernes tenían programada una progresión en la iglesia catedral con la imagen de Nuestra Señora de Huachaco, cuyo destino no era el convento de Santa Clara. Todo ello destinado a brindar consuelo a las monjas heridas por el demonio, pero también realizaron para pedir piedad al Señor por tan terrible calamidad. Pues la presencia de los demonios en el convento era seguramente un castigo divino que los pecadores cometidos. En tales circunstancias, algunos prelados no ocultaban el temor de que las acciones de los demonios se extendieran por todo el valle y el resto del país. De acuerdo con varios testimonios, especialmente el del padre Francisco de Risco, confesor de los dos principales posesas, desde el año anterior habían empezado a darse extrañas manifestaciones en las monjas, que por los muchos padecimientos que sufrían, consideró que podía ser obra del demonio. Tras consultarlo con su superior, el padre Risco inició una serie de exorcismos con el propósito de expulsar los demonios de los cuerpos de las monjas. Bien, por su falta de experiencia o por la tenacidad de los demonios, los exorcismos se extendieron por mucho tiempo. Poco a poco nuevas monjas manifestaron encontrarse contaminadas con el mal, como si se tratara de una enfermedad que se regaba por todo el convento. En los exorcismos a las monjas participaron muchos religiosos, tanto franciscanos como dominicos y agustinos. Por supuesto, un hecho tan alarmante no podía quedar oculto, y un desle de gente acudía al convento para ver a las monjas endemoniadas. Sus convulsiones, contorsiones, risas y toda clase de manifestaciones extravagantes pudieron asombrar y pesar el terror en los espectadores. No
podían explicarse que el demonio atacara a mujeres cuyas vidas estaban dedicadas a la devoción, a la oración y a la piedad. Las monjas entendían su padecimiento como retos que le podían el Señor en su camino de pureza. Eran pruebas que debían vencer. En medio de sus dolencias manifestaban rabia, rencor, vergüenza y arrepentimiento por los pecados cometidos, aunque estas monjas piadosas no cometían fatales graves. Cuando más pecaba por la falta de humildad y sumisión y misericordia. Pero este no era solamente una actitud, a un sentimiento exclusivo de los místicos. Durante esta época dominaba una mentalidad culpabilizadora, que explicaban los accidentes naturales, las enfermedades y las desgracias como castigos divinos, casi siempre explicados por frailes y sacerdotes, como consecuencia de la lascividad, la impía y el olvido de Dios. Luisa Benítez, la primera que cayó en el poder de los demonios y la que más sufrió sus tormentos, insistía en que era prueba divina y que el dolor que le causaba más la animaba a complacer al Señor. Redoblaban los ayugos y mortificaciones. De poco valían los consejos de su confesor, de los médicos y de las monjas para que se alimentara y dejara de mortificar a su cuerpo. Pero simplemente el hecho de que la vida cotidiana era interpretados como extraordinarios, como manifestaciones divinas, si eran positivos, o como actos diabólicos, si eran extraños, negativos o desagradables, como tendremos oportunidad de ver más adelante con mayor detalle. Los demonios hacían presa de distintas maneras a sus víctimas. En el caso de las monjas de Santa Clara, colmaron sus conscientes con imágenes y visiones sorprendentes. En ocasiones, estas iniciaron en la infancia o en la adolescencia, mucho antes de la epidemia diabólica. Unas veces fueron visiones duales de niños hermosísimos y de rubios cabellos crespos, o de niños negros que apenas gateaban. Tales fueron las formas de representar el bien y el mal, pero corrientemente el demonio se manifestaba en forma de hombres negros de gran tamaño, sujetos lascivos y seductores que buscaban conducirlas al pecado. La relación del demonio con la raza africana es constante en los informes. Igualmente, en muchos casos los demonios se representan en forma de serpiente con alas y grandes fauces, sapos, gusanos, cangrejos, ratones, iguanas, toros y zorros, o de hombres negros con traje de lobo. Si una vez eran imágenes o representaciones, en otras eran animales o alimañas que las monjas sufrían dentro de su cuerpo. Una, por ejemplo, sentía que entre la piel y la carne le caminaban ratones. Otra, cuando vomitaban le salían sabandijas y animales horribles. Los diablos podían alojarse en distintas partes del cuerpo, incluso en el cerebro. Algo muy interesante es que si querían hablar, salían a la lengua y si eran enfrentados por el exorcista, se refugiaban en las uñas muertas de los pies. Finalmente, hay que decir que Luisa Benítez sufrió una especie de trastorno en que hablaba en voz de niña, dulce y encantadora. ¿Por qué apreciaron los espíritus malos en el convento de Santa Clara? Ya hemos comentado que quienes calificaron el mal que padecían las monjas como demonios lo explicaron como castigo divino. La posesión demoníaca era aceptada por el Señor para conducir el perfeccionismo del espíritu. Sin embargo, muchas personas religiosas y laicas dudaban o no creían que fueran demonios los que tenían afectadas a las monjas. Para ellos se trataba de hechicería o de simple brujería. Esta fue la razón de que muchos se interrogaran, se orientaran a descubrir si alguien podía haber atacado con hechizos al convento. El comentario de que en el pasado se había llevado un curandero para tratar a una monja enferma dio pie a pensar que este podía ser el culpable de la situación que ahora vivían. Según se dijo, el curandero estuvo solo con la enferma,
le dio algunos beberizos, mandó quemar algunas prendas y pidió que le quitaran la sal de los alimentos. Sorprendidos de que hubiera dejado solo el curandero en la celda de la monja, los sociales inquisitores insistieron en preguntar qué otros lugares había tenido acceso y qué otras cosas había hecho. También se interesaron en una novicia que había estado poco tiempo en el convento y que supuestamente la habían por desvanecido con otras monjas. Se preguntaba a algunas si no había sido ella quien por venganza les había hechizado, siendo que su madre era y tenía un gran poder como bruja. La idea de que se tratara de un maleficio o hechizo resultó comprensible por el contexto social, cultural de la región, donde el curanderismo y las prácticas curativas indígenas tenían una existencia milenaria y se constituían en tradiciones condenadas y prohibidas en orden colonial. Consideraban por la Iglesia como obras de Satanás, pero tampoco conviene olvidar que Trujillo fue una provincia en una elevada presencia de esclavos africanos que trabajaban en las haciendas como en el tiempo y en la misma ciudad. Y aún el convento de Santa Clara, muchas sirvientas y trabajadores domésticas resultaron siendo mulatas o curateros. Otra población de la que se tenía el fuerte prejuicio de su poca religiosidad y su inclinación a practicar los ritos idolátricos en la clandestinidad. Trujillo y el convento de Santa Clara. La ciudad de Trujillo nos viene a la memoria por el sorprendente compedimiento de cultura popular que un siglo después de los sucesos que tratamos, realizó el obispo Martínez Compañón en una expedición que emprendió por todo el obispado acompañado de dibujantes para pintar escenas de ocios, grupos étnicos y sociales y toda clase de animales. El resultado, un invaluable repertorio de cultura, incomparable en contexto colonial. Estas estampas nos remiten a la sociedad frágil, con diversos grupos indígenas y poderosos estados sociales urbanos. Trujillo fue una de las primeras ciudades que se fundaron tras la conquista de Perú. Situado en la costa norte, su economía dependía de la agricultura, la caña de azúcar, a la diferencia del sur del país, que se sostenía con la minería. Por a la religión se le trajeron esclavos negros en números considerables, aunque para la época no existía un exceso de población. Puede considerarse que esta oscilaba entre y habitantes en su mayoría mulatos, esclavos e indígenas, y la población de españoles a la que se podía sumar los criollos y algunos mestizos de calidad no eran despreciables. Ahora que entendemos el contexto social, qué estaba pasando en Perú y de qué iba este monasterio, ahora vamos a hablar del tema. Un aspecto que los estudios históricos sobre la vida monástica han revisado es la supuesta separación absoluta entre los conventos y el mundo exterior. Por razones de economía, el convento tenía muchas comunicaciones externas, tanto con personas que hacían donaciones como con las que fundaban capellanías y censos. Muchas otras hacían donaciones ordinarias de producto para alimentar a las monjas. También observamos que los frailes confesores de las monjas ingresaban de manera corriente y que ocasionalmente entraban médicos para atender a las monjas enfermas. También se daba el fenómeno social de los devotos, especie de admiradores o amigos especiales de las monjas. Estos con frecuencia las visitaban y conversaban con ellas a través de las rejas de las locuciones. Les hacían regalos y se interesaban por su estado. Igualmente sucedía con algunas monjas salían del convento. En caso que rieren, Isabel de Santo Josep fue al pueblo de Santiago en el valle de Chimaca para consultar a algunos indios hechiceros, expertos en asuntos amorosos. Estos le proporcionaron unas hierbas para hacer un brebaje y untárselo en el cuerpo. Un hecho de tal naturaleza que no podía pasar desapercibido a las autoridades eclesiásticas. Evidentemente les pareció contrario a la vida conventual y peligroso por el moral y la devoción en el claustro. Desde su nacimiento en el siglo
fue establecido por decreto papal que la orden de las clarisas se dirigiera por el ejemplo de San Francisco de Asís. No solamente adoptaría su principio, sino que se sometería a su tutela espiritual. Por ello, los confesores y tutores espirituales de las monjas clarisas eran los frailes franciscanos. Entre los conventos de las clarisas y de los monas franciscanos había una estrecha relación, especialmente en cuestiones de gobierno, administración y finanzas. También, claro, está en el plano espiritual. Recomendamos que las monjas no podían osear misas, así que esta la daba a un franciscano. Igualmente eran franciscanos quienes orientaban espiritualmente a las monjas y les suministraban los sacramentos. Nombro lo anterior para resaltar la importancia que tenía de gurú del confesor para las monjas. Eran, además de una autoridad, un tutor, un guía en su camino de perfeccionismo espiritual, dado que escuchaban sus campamentos, las historias, la Facultad de las Ciencias Humanas y la Universidad Nacional de Colonial. Pablo Rodríguez Jiménez Lesiones conocía sus sacramentos, sus sueños, sus quebrantos, sus dificultades y sus alegrías. Era alguien con quien las monjas llegaban a tener familiaridad y en quien proyectaban muchas emociones. Mucho se discute sobre si la vida de clausura de las mujeres de la época colonial era una cárcel o de alguna manera les concedía un espacio de libertad y realización. Pero efectivamente era un refugio contra la agresión de los hombres y las limitaciones que imponía la vida conyugal. Tal vez la lectura, la escritura, contribuyeron en la vida de realizar consecuencias autónomas personales, sin que fueran generalizadas. La tuvieron las oportunidades de escribir sus autobiografías y tuvieron acceso al repertorio literal, religioso y devocional más amplio. Pudieron contar ciertas libertades espirituales. Luisa Benetis y Ana Muñez, aunque la obedeza del convento, llegó a decir que las monjas eran molestadas por los demonios. De repente, dichos demonios comenzaron a manifestarse. Por ahí dice que si algo has de llamar, algo ha de aparecer. Las monjas tuvieron noches horribles atacadas por demonios, torturadas por voces. Hubo movimientos infernales y sobre todo se hablaba de una línea negra y colorada, muy peluda, astas y orejas, y los ojos encendidos, la cual, aunque tenía el tamaño de una tercia y la veían distintamente la cabeza, el cuerpo del grosor de un mangle grande con la cabeza mayor, nunca llegaron a verla. Este tipo de demonios se manifestaban día y noche, cuerpo a cuerpo. Cada demonio comenzó con un vínculo de acecho sexual y también fuera un hombre de una hermosa gura que ofrecía dinero con una máscara o sufurtigos que se valen el demonio para corromper a las almas, ofreciendo dinero a las monjas, salvación, tratando de seducirlas para llevarlas al lado oscuro. Las visiones cada vez eran más horribles, juicios horrorosos y espantosos. Luego comenzó con el daño físico. Las monjas comenzaron a sentirse mal, hasta el momento en que cada una de ellas cayó enferma. Nunca se encontró una respuesta de qué fue lo que estuvo sucediendo en la iglesia. Comían buena comida, vivían, agua limpia, ropa limpia. Toda la comida la ofrecía el pueblo, y sin embargo estas monjas seguían enfermando. Cada una fueron cayendo. Cada una comentaba sobre este tipo de apariciones y de este tipo de acoso sexual por parte de estos demonios. A pesar de las obvias diferencias, el caso de las monjas posesas de Perú tiene indudables semejanzas con las de Lauro en el centro de Francia. Una de ellas muy importante es que en los dos casos tuvo especial relevancia el papel jugado por el confeso, guía y tutor de la formación espiritual de las monjas.
alguien que tenía especial ascendencia sobre ellas, e incluso más allá de las cuestiones estrictamente religiosas, aunque claro está, el padre Risco no tenía la enorme personalidad del padre Gadier, por lo cual no terminó como sus días en la hoguera. Ambos casos ocurrieron en el siglo, tal vez la época de mayor exaltación espiritual. Más aún en el caso peruano, donde la canonización de Santa Rosa había producido un verdadero auge espiritual y un afán de presencia. También era el caso de las mujeres cuyas vidas pasaban en el encierro, dedicados a la oración y la piedad. Dicho caso queda grabado en la historia por uno de los momentos más extraños del Perú y también de la religión católica. Esto ocurrido en el convento de Santa Clara simplemente es uno más de los excesos que se vivían por la gran excitación espiritual fruto de la canonización de Santa Rosa. Para concluir, ¿qué nos enseña el caso de las monjas posesas de Trujillo? En primer lugar, que el Perú del siglo se vivía una intensa espiritualidad especialmente motivada por la canonización de Santa Rosa de Lima, una vivencia en la cual intervinieron de manera especial la orden religiosa, interesada en obtener reconocimiento de su labor. El caso de las imperiecias del padre Risco en la guía espiritual de Luisa Benítez y Ana Núñez no debería sorprendernos, y más bien habría que entender como parte de este fenómeno de búsqueda de notoriedad generalizada. En segundo lugar, que los conventos coloniales no eran entidades aisladas de la sociedad y mantenían innumerables vínculos con los distintos grupos sociales. Además, que sus gruesas paredes no los defendían del demonio, pues habitaban dentro, en la propia concepción cristiana del bien y del mal. Finalmente, como en muchos otros casos, los inquisidores encontraron a la menor señal como culpable de lo ocurrido, la hechicería y a la perversidad de la idolatría. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.